Hola, ¿cómo están? Vamos a ver una fórmula típica que se ocupa en Excel y vamos a ver distintas formas de hacer esta fórmula. Vamos a aplicarla desde una forma más simple a una forma más avanzada. Vamos a ocupar este presupuesto de ejemplo que tenemos acá en el presupuesto, ¿cierto? Tenemos primero en la columna A el número del ítem. La columna B tenemos la partida, en la columna C la unidad de la partida, columna D la cantidad de la partida y la columna E el valor unitario o precio unitario, ¿cierto? Que es el costo por una unidad de la partida correspondiente a esta fila. En este caso sería esta fila de acá, ¿cierto? Por ejemplo, acá es el ítem 0.1, partida o ítem permiso de edificación, unidad global, cantidad 1, valor unitario 700.000 pesos. La fórmula que vamos a analizar es la correspondiente al valor total. Al valor total que corresponde al precio total de lo que nos va a costar esta partida. ¿Y esto cómo se calcula? Nosotros tenemos que multiplicar las cantidades de esta partida, que sería el valor de la columna D, se multiplica por el costo de esta partida, que sería la columna E. En este caso, como la cantidad es 1 y el valor unitario es 700.000, el valor total nos está dando 700.000 pesos. Entonces, ¿qué es lo que buscamos hacer? Es replicar esta fórmula en todo el Excel. Vamos a ver la primera forma, que es como bien conocida, control clic derecho, copiar. También sirve el control C y usted puede ir moviéndose celda por celda y apretar control V o clic derecho pegar, ¿cierto? Y va pegando finalmente la fórmula que realizó, ¿cierto? En la celda F4, ¿cierto? Que es la que estamos ocupando de ejemplo, la va a ir pegando. Entonces, ¿qué va a ir haciendo esto? Replicando su fórmula. Si bien esto funciona, no es lo que buscamos de Excel, que nos ayude a hacer los trabajos de forma más rápida, ¿cierto? Más eficiente. Entonces, esto es una forma que funciona, ¿cierto? Pero es una forma muy lenta de hacer. Vamos a ver otra forma de hacerlo. Vamos a seleccionar clic derecho, copiar o control C, pero vamos a seleccionar todas las partidas que queremos que se aplique esta fórmula, que sería en este caso hasta la fila 73, que es la última partida del presupuesto. Vamos a mantener apretado Shift para que se seleccionen todas las celdas desde la que estamos seleccionando. Otra forma, es que usted selecciona de forma manual con el mouse todas las celdas y vamos a seleccionar clic derecho y vamos a apretar pegar. Acá, si vemos, la fórmula sí se aplicó correctamente. Por ejemplo, acá tenemos la fila Cerchas y Costanera y multiplicó el valor que está en cantidad, que sería 70, por el valor unitario, que sería 15.000. Esto funcionó, fue mucho más rápido, ¿cierto? Que la forma que estábamos viendo anteriormente, pero nos genera un desorden visual en el Excel. Y si bien es Excel, nuestros archivos tienen que hacerse de forma ordenada, ¿cierto? Gráficamente, que todo sea fácil de interpretar, ¿cierto? Y de revisar. Entonces acá tenemos un valor 0 en un lugar que no debiese haber ningún valor, ya que este es como un subtítulo. Entonces esto, para arreglarlo, tendríamos que borrar uno por uno, ¿cierto? O podríamos copiar esta celda e ir pegando uno por uno en todas las celdas que nos pasó esto, en la cual no debiese haber información y la cual aparece un 0 y aparte, ¿cierto? Nos cambió el formato, ya que no tiene el fondo gris y pasa a tener un fondo blanco.
Esto funciona, pero igual no es la mejor forma de hacerlo. Vamos a ver otra forma más. Esta otra forma la vamos a realizar ocupando la fórmula si. Entonces estamos acá, ¿cierto?, en el valor total. Vamos a escribir igual si. Vamos a abrir paréntesis. Entonces esta fórmula, ¿qué es lo que hace? Usted a la celda le indica cierta prueba lógica o cierta condición, y si esa condición se cumple, Excel, esta celda, va a realizar cierta cosa, cierta acción que usted le diga, y si esa prueba lógica no se cumple, es otra acción la que realiza esta celda. Entonces nosotros analizando este Excel, ¿qué podemos ver? Nosotros buscamos que en todas las filas que tengan cierta partida se realice esta fórmula. Si nos fijamos en todos los subtítulos, la celda correspondiente a la unidad está vacía, ¿cierto? Porque son subtítulos, entonces no tienen unidad. Por ejemplo, gruesa no tiene nada, en cambio las partidas tienen la unidad, que sería ejemplo en escarpa y limpieza tiene metros cúbicos. Muro está vacía, tabiques interiores metalcón tiene metro cuadrado. Entonces vamos a usar esa condición de esta albanilla para que nos ayude a hacer una fórmula ocupando la fórmula si. Entonces vamos a escribir igual si, paréntesis. Entonces les vamos a decir al Excel si la celda C4, que en este caso es la unidad de esta partida, si la celda C4 es igual a comillas, comillas. ¿Qué significa esto? Cuando usted escribe comillas, comillas, es que si la celda está vacía, ¿ya? Porque entre medio de la comilla en teoría no hay nada. Entonces por eso uno escribe comillas, comillas, comillas. Entonces si la celda C4 está vacía, eso quiere decir que es un título, ¿cierto? O un subtítulo de las partidas, y no queremos que ahí se aplique la fórmula. Entonces si la celda está vacía, entonces les vamos a decir al Excel que en esta celda no se realice nada. Entonces también vamos a ocupar comillas, comillas. En cambio, si esta condición no se cumple, eso quiere decir que no está vacía, por lo tanto si tiene algún texto escrito, en este caso sería la unidad, le vamos a decir al Excel que realice otra fórmula, que sería la que ya realizamos anteriormente, que es multiplicar la cantidad por el valor unitario. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Diciéndole a esta celda que si la celda C4 o la unidad está vacía, que esto de acá, ¿cierto?, va a hacer nada, va a dejar un valor vacío, ¿cierto? La celda al final va a estar en blanco. Y si esta condición no se cumple, eso quiere decir que si hay información en la celda, va a realizar esta fórmula, que es la fórmula que necesitamos, ¿cierto?, para calcular el valor total de la partida. Vamos a apretar Enter y podemos ver que visualmente obtenemos lo mismo que vimos anteriormente, pero vamos a ver ahora en qué nos beneficia haber ocupado la fórmula si. Vamos a apretar Control C o clic derecho copiar, ¿cierto? Y vamos a pegar en todas las celdas, ¿cierto?, que nosotros queremos realizar esta fórmula. Y vamos a apretar Control V o clic derecho pegar, como usted quiera. Y ya podemos ver que el Excel con la fórmula si automáticamente discriminó qué fila tenía información en la unidad y cuál no. Por lo tanto, cuando la instalación de faena, como la celda C6 era igual a vacía, por lo tanto, ¿qué es lo que hizo? Nada, arrojó un valor vacío. En cambio, cuando, ejemplo, en palme provisorio, vio que en la celda C7 no se cumplía esta condición de que estuviera vacío, ¿cierto? Porque tenemos escrita la unidad GL, que es global.
Por lo tanto, hizo la segunda acción, que es cuando la condición no se cumple, que en este caso, ¿cierto?, es la multiplicación de la cantidad por el valor unitario. Entonces, acá tenemos un resultado un poco más limpio, ¿cierto?, ya que solo tenemos información visualmente en las filas que corresponden a las partidas y no a los subtítulos como vimos anteriormente. Pero solo tenemos un detalle, que se nos cambió el formato. Eso quiere decir que las celdas que aquí estaban en gris se cambiaron a blanco. ¿Cómo podemos arreglar esto? Podemos copiar una celda con el formato que buscamos, clic derecho copiar o control C, ¿cierto?, y control V una por una. Vamos a copiar una por una, ¿cierto? Pero esto también es algo lento. Entonces vamos a ver la última forma de realizar esta fórmula. Entonces vamos a ocupar la misma fórmula del que aplicamos anteriormente, de la fórmula del SIG, ¿cierto? Vamos a hacer clic derecho copiar o control C, como usted quiera. Vamos a seleccionar todas las celdas que queremos que se pegue esta fórmula. Puede ser con Shift o las puede seleccionar manualmente, como usted quiera. Y va a hacer clic derecho sobre estas celdas seleccionadas. Va a elegir pegado especial. Y Excel acá le da ciertas opciones. Y usted tiene que elegir en la parte acá donde dice pegar. Va a seleccionar fórmulas. ¿Qué quiere decir esto? Que usted de la celda que está copiando solo quiere pegar lo que corresponde a la fórmula, no al formato, ejemplo como dice acá. Usted solo quiere pegar la fórmula para que no se le cambie el formato, ¿cierto? Entonces, seleccionado fórmula, seleccionamos después aceptar y podemos ver visualmente a primera vista que se aplicó correctamente la fórmula, ¿cierto?, en todas las partidas. Y también podemos ver visualmente que no hay datos tampoco en lo correspondiente a los subtítulos, los subíndices, y el formato se mantuvo. ¿Por qué? Porque solo pegamos la fórmula, que fue el paso que explicamos recién. Entonces, si seguimos revisando hacia abajo, ejemplo acá en impermeabilizaciones, podemos ver que en la celda sí está aplicada la fórmula y se aplicó, pero el formato se mantuvo en lo que tenía originalmente. Tenemos que siempre buscar de que Excel sea una herramienta que nos ayude a realizar los trabajos mucho más eficientes. Por eso tenemos que buscar formas que con la ayuda de ciertas fórmulas podamos lograr esto, y esto que acabamos de ver es una de estas. Espero que les haya gustado el video. Síganme en mis redes sociales. Gracias.